Bueno, ¿qué les voy a decir? Me hace muchísima ilusión hacer esta entrevista por varias razones. La primera porque es uno de los escritores con los que más disfruto como lectora. Eso ya es muy importante. Después porque tengo el honor no sé si decirlo así, de compartir pueblo. Esto de tener pueblo es muy importante en la vida, ¿no? Y resulta que los dos nacimos en el mismo pueblo, Alburquerque, Extremadura, España. Imagínense, eh, haber nacido en el mismo pueblo, compartir eso con un premio, todo un premio nacional de literatura, pero es que además es uno de los escritores, y no porque lo diga yo, en fin, por aquello de haber nacido en el mismo pueblo, sino porque lo dicen grandes de la literatura, lo dice la crítica, lo dice muchísima gente, pues es uno de los grandes autores contemporáneos que tenemos y además vende muchos libros. Eso es todo esto, imagínense, ¿no? Pues que es una alegría volver a charlar con Luis Landero. Luis, ¿cómo estás? Hola. Hola Isabel, bueno, encantado, encantadísimo, ¿no? de estar contigo. Siempre es un placer. Gracias por todas esas cosas bonitas que has dicho sobre mí. Es que, bueno, tú sabes que es la verdad, pero ahora no sé si ya te tengo que llamar de usted, porque tienes tantísimo éxito que esto ya de lo del pueblo y todo, y no sé yo si estas confianzas, no sé yo. No, no, por Dios, no. Estaría bueno. Joder. El éxito es una de las drogas más adictivas que hay en la sociedad, ¿no? Y suele ocurrir que quien conoce el éxito ya luego no sabe prescindir de él. Es peor que otras drogas más reconocidas y más oficiales. De manera que uno tiene que defenderse del éxito del mismo modo que tiene que defenderse de los fracasos, ni más ni menos, y tiene que relativizarlo. Amas el éxito de un escritor tampoco es tanto en este país. No, no. Bueno, sí, en eso tienes razón, pero parece que ahora estamos leyendo más que nunca, por lo Sí, de la bueno, pandemia y no sé, ¿cómo lo ves? no, es verdad, porque yo he hablado con los libreros y editores y demás, y bueno, en 2020 se han vendido incluso un poquito más que en 2019, ¿no? De manera que sí, o sea que se pensaba que el sector iba a sufrir mucho, pero bueno, se ha mantenido muy bien porque la gente ha leído. Hay que buscar algún tipo de refugio, ¿no? En estas épocas tan malas en que vivimos. Y bueno, ahí uno de los refugios más acreditados es evidentemente la lectura, ¿no? ¿Tú qué has hecho? A ver, porque ahora vamos por el libro, pero bueno, tú estás acostumbrado al aislamiento, ¿no? A ponerte a escribir, no sé cuántas horas escribes, si lo haces siempre, pero ¿cómo has vivido este tiempo? ¿Has escrito? Bueno, sí, no, sí he escrito incluso una novela que quizás salga la primavera del próximo año y la he escrito durante la época de la pandemia, ¿no? He escrito mucho porque, bueno, yo siempre escribo, época de pandemia o no pandemia. Igual que los enamorados se enamoran en época de guerra y en época de paz. O sea, es lo mismo, ¿no? Hay que seguir viviendo y hay que seguir haciendo cosas, ¿no? Yo, además, como soy solitario de por sí y todo esto, pues no he sobrellevado mal la pandemia. Lo que pasa es que, claro, viendo el dolor que hay alrededor, pues cómo lo va a pasar uno. Uno no puede pasarlo bien, ¿no? Pero dentro de todo he encontrado un buen refugio, un buen lugar de acogida, ¿no? En la escritura, en los libros, también en películas. Bueno, me imagino que como todo el mundo. Pero la realidad de ahí fuera te inspira como para escribir sobre ella o No, no prefieres obviar la realidad. Es tan dura, es tan difícil, ¿no? ya, Que lo que pasa es que eso es más bien para periodismo. Sí, el periodista tiene que inspirarse en la actualidad. Pero el escritor, el novelista no tanto, porque normalmente es claro que luego se novela el presente, pero se novela pasados algunos años. No sé por qué, pero hay que como que digerirlo, hay que esperar, pero a veces el impacto con la realidad a veces no inspira necesariamente, ¿no? Bastante tiene uno ya con vivirlo como para encima tener que escribirlo, ¿no? mm, Pero supongo que esto de la pandemia dentro de unos años aparecerán novelas, poemas, teatro, etcétera,
relacionadas con esto, con este tiempo que hemos vivido, ¿no? ¿Cómo lo digieres tú, este tiempo que estamos viviendo, Luis? Me interesa mucho tu reflexión, porque bueno, tú eres de una generación, naciste a finales de los 40, o sea, bueno, que has conocido unas necesidades, unos problemas, una realidad social, una dictadura, etcétera, ¿no? Pero esto, ¿qué reflexionas sobre ello? Bueno, lo primero de todo es que tampoco hay que ser demasiado catastrofista, ¿no? Es que de pronto ha aparecido como una especie de que este es el apocalipsis. No. En nuestra especie ha pasado momentos peores y no hay más que leer un libro de historia para ver que ha habido hambrunas, ha habido epidemias, ha habido guerras, bueno, ha habido cosas tremendas. Y la gente lo ha tenido que soportar esto en condiciones peores que estas, ¿no? Quiero decir que en época de pandemia en Europa se vive mejor que en época de normalidad en África, por ejemplo, ¿no? Hay que enfrentarlo con entereza y pensar que tenemos muchas herramientas para salir adelante. Tenemos bienestar, tenemos la ciencia, tenemos un buen tejido social, tenemos una democracia. Ya, pero no sé, es que nos hemos hecho más blanditos, resistimos peor la adversidad, porque Sí, estamos muy asustados. Quizás a lo mejor los de más edad, yo también veo, es verdad, en la gente que ya ha vivido lo suyo y que ha pasado sí. muchas crisis en su vida, que no le parece con las comodidades en las que estamos una vida tan difícil a que nos ha tocado, pero de esas generaciones así más mayores para abajo estamos o están como asustados. Bueno, porque no habéis vivido épocas peores. Es que habéis tenido mucha suerte. Bueno, hemos tenido mucha suerte. Yo me incluyo también, ¿eh? Hemos tenido mucha suerte en nuestra generación, quiero decir, la generación que nació en los años 50 o un poco antes, un poco después, porque no hemos conocido hambres, bueno, salvo excepciones, no hemos conocido el horror de la guerra ni de la violencia. Bueno, hemos vivido bastante bien y es que, y desde luego, desde los años 75 en España para acá, hemos vivido la mejor época histórica de todo nuestro pasado. De manera que somos afortunados, hemos sido afortunados y tenemos que endurecernos más ante la realidad, sin lugar a duda. Por eso es bueno que la gente eche un vistazo a los manuales de historia y, y se entere un poco, ¿no?, de lo que ha pasado, en fin, para ser más fuertes y para pensar que no es tan grave el asunto, no es tan grave el asunto, siendo grave, evidentemente. Bueno, pero aquí cierto pesimismo sobre no por la pandemia, porque este libro imagino que lo escribiste pues antes, lógicamente, el último, El huerto de Emerson. Luis, te leo esta parte. Esto ocurrió en un tiempo, en un país en el que muchos de nosotros estábamos enamorados de la vida. ¿Os acordáis? ¿Os lo han contado acaso? Estimábamos a nuestros políticos y confiábamos en ellos. Confiábamos también en los periódicos y en los periodistas y los admirábamos. Y había muchos jóvenes que de mayores querían ser periodistas. Era una época incierta, pero nosotros vivíamos confiados y alegres. Casi podíamos acariciar el futuro como el lomo de un tigre amigo y hasta cómplice. No temíamos por nuestros hijos. Los llevábamos al parque, al zoo, montábamos en el teleférico, en un camello, comíamos helados, vestíamos de cualquier forma y al otro día madrugábamos y nos íbamos contentos al trabajo. Nos gustaba la vida, nos gustábamos a nosotros mismos, nos sabíamos muchas canciones de memoria y las cantábamos al coro en las sobremesas. Parecía que en el resto de Europa era lunes y que aquí era domingo. Esa fue ¿Qué ha la época. pasado? ¿Qué ha pasado? Mira qué bonito. Bueno, es que escribes, Luis, de verdad. Pero ¿qué ha pasado? Es verdad, ahora todo está más feo, todo está
Yo ya no sé si por la pandemia, porque esto lo escribiste antes. Ahora está todo el mundo bajo sospecha, no nos creemos a nadie, estamos cabreados con los políticos, los medios de comunicación tenemos menos credibilidad que nunca. ¿Qué nos ha pasado? Como decía Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió Perú? Pues, ¿cuándo se jodió todo? ¿Qué ha pasado, Luis? Y yo no quiero ser catastrofista, pero... No lo sé, pero yo creo que es un mal endémico de este país. Este país está a veces incapacitado para ser feliz socialmente. Es una familia desunida, una tribu que siempre está en guerra consigo mismo, con un punto de cainismo, que hace imposible a veces que en las circunstancias más favorables podamos llegar a entendernos y a vivir con concordia y a vivir, en fin. La época de la transición fue una de las pocas en que este país se gustó a sí mismo y en que esta tribu estuvo cohesionada. Fue de las pocas veces en que la tribu, España, ha estado cohesionada. Nos cohesionaba muchas cosas, entre otras, que estrenábamos democracia. De pronto aparece la movida, de pronto aparece esto, lo otro. De pronto los españoles que siempre nos hemos creído feos, de pronto en Europa dijeron, anda, mira qué guapos son los españoles, que no se matan entre ellos, sino que además mira la moda, mira el cine, la movida, Almodóvar, el otro, incluso la narrativa española, todo qué bien, han hecho la transición de un modo modélico, ¿no? Yo creo que fue una transición muy bien hecha. Ahora vienen a decirnos muchos años después que es que lo hicimos mal, que aquello se hizo mal, que en realidad aquella democracia fue una continuación del franquismo bajo otro ropaje. Mire, váyanse ustedes a hacer puñetas. O sea, aquella época estuvo muy bien vivida y los que vivimos aquella y pasamos el miedo que pasamos, porque hay que recordar cómo era la España de entonces y el ruido de sables y todo esto, realmente es indignante que de algún modo ahora intenten desacreditar todo aquello y decir que vivimos poco menos que bajo una dictadura. Pero ¿dónde está la dictadura, por Dios? Si vivimos una democracia estupenda, tenemos bienestar. Nunca hemos vivido, en España nunca ha habido tanta prosperidad y tanta paz como ahora. Nunca, en todos sus muchos siglos de historia, jamás. Y entonces, ¿qué ocurre? Eso mismo que te preguntas tú, me pregunto yo. ¿Qué ocurre para volver otra vez a azuzar viejas hogueras, para volver otra vez a una especie de enfrentamiento ridículo, que además yo no lo veo en la calle, yo soy mucho de calle, de hablar con la gente, de mi barrio, de mi pueblo, de todo esto, y yo no veo que lo que ocurre entre los políticos ocurra entre la gente. No lo veo. De manera que es que creo que efectivamente tenemos políticos que no nos merecemos. Bueno, no lo sé, tengo dudas ahí al respecto. Probablemente a lo mejor los tenemos, a lo mejor nos merecemos esto, no lo sé. Sí, porque esas Bueno, dos Españas... pero ¿dónde están esas dos Españas? Si es que no hay dos Españas. Pero Esto parece que sí, que hay una parece que sí. polarización, ¿no? Y de hecho empieza a pasar en algunas familias que ya no quieren hablar de política, Luis. Sí, sí. Porque terminan enfadados y los garbanzos se terminan siendo indigestos. Eso que pasó en Cataluña en su momento está pasando ya en todas partes. Es tremendo esto. Pero, y está pasando. Es una cosa, estamos enfermos de política. Decía Ortega Gasset que la política es un arma de convivencia, es una herramienta para convivir, no más, nada más. Y entonces, en ningún país se vive la política tan apasionadamente y tan a tiempo completo como en España. Sencillamente la política es sencillamente un arte de convivencia, ni es un arte de salvación, es decir, no es una religión, ni es un arte de conocimiento, es decir, ni es una filosofía, es un simple y sencillo y estupendo arte de convivencia, no más. Pero no, aquí no es un arte de convivencia, aquí es una pasión tremenda y destructiva. Pero a lo mejor los medios de comunicación tenemos culpa porque yo creo que se les da demasiado espacios a los políticos. Claro, sí. Yo creo que se le da demasiado espacio y ellos están pendientes de ese canutazo
de ese minuto que tienen que decir, no importa el programa, sino la frase más polémica, para salir y para ocupar espacio en los medios. Bueno, en fin, a mí me interesa mucho más hablar de literatura, aunque, bueno, al final, pues claro, hablamos de todo en la vida, porque todo, la política también es vida. Bueno, explica lo del huerto de Emerson, porque la verdad... es que ya puedes escribir cualquier cosa, porque como dice Aramburu, él leería hasta tu lista de la compra, yo también, me gustaría ver tu lista de la compra, a ver cómo es, pero lo del huerto de Emerson un poco... Pero que explícalo tú por qué, porque yo ya he leído el libro, pero bueno, al final nuestro huertito, nuestras cosas, ¿no? Que tú lo llevas como todo a esta... sencillez de contar las cosas, Luis, porque mucha gente que no lea mucho, por ejemplo, me decían Emerson, pero Emerson, ¿y quién es Emerson? No, ensayos escogidos, ahí está, claro. Este libro, además lo tengo subrayadísimo, Ya. Fíjate cómo lo tengo, y lo subrayé con 18 años. Entonces es un libro que a mí con 18 años, en fin, bueno, fue una bendición redescubrir este libro, porque es un libro lleno de sabiduría y de sabiduría romántica. ¿Quién no es romántico con 18 años y más si es poeta y quiere ser escritor y todo esto? Y entonces, bueno, me dio una confianza en mí mismo extraordinaria. Y Emerson viene a decir que todos somos originales y todos somos únicos, del mismo modo que nuestras huellas dactilares son distintas y las facciones de nuestra cara. Todos somos distintos. O dicho de otra manera, a todos nos ha tocado en suerte un terrenito que cultivar. Ese terrenito que tenemos que cultivar, y ese terrenito es ser nosotros mismos, es nuestro legado, aquello que nosotros somos, nuestra inteligencia, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra alma, todo esto, y entonces esto leído con 18 años, con toda la inseguridad que yo tenía entonces, bueno, aquello me dio una confianza en mí mismo tremenda y digo, bueno, yo tengo mi terrenito y tengo además que no envidiar los terrenos ajenos, sino cultivar el mío y ser yo mismo sin compararme ni con unos, ni con otros, ni con nada. Ser yo mismo y estar orgulloso de ser yo mismo. Y para eso hay naturalmente que currárselo, claro. Hay que currárselo Sí. y desde luego no tiene nada que ver con lo material, más bien, ¿no? No. Lo material no es, pero es que hemos vivido, venimos de ahí, ¿no? Este mundo capitalista en el que vivimos se ha valorado tanto lo material y en el fondo al final todos los que queremos es calentar el alma, Luis, Claro. es lo que más necesitamos y que los afectos funcionen y que nuestras familias estén bien y que el amor nos vaya bien y que nos emocionemos con un libro o con la belleza, con una exposición y eso, pues yo creo que, no sé, parece que se ha ido, ¿no? Es que yo creo que hay una pandemia peor que la del coronavirus, que es la pandemia de la codicia, que esta además es más larga y más grave. Y esta va a seguir o sea, va a seguir. Y entonces esa codicia se ha contagiado. ¿Y de qué manera? Y esa sí que es contagiosa. Hasta tal punto de que nos han metido en la cabeza la convicción de que si no consumimos no somos felices. De que la felicidad depende del nivel de dinero, el nivel de consumo, depende de esto. Cuando todos sabemos que no es verdad, y yo he vivido, y creo que tú también, y si no lo has vivido, se lo has escuchado a tus padres y a tus mayores, que hubo un tiempo en que se vivía con menos, y no estoy hablando ni de conformismo ni de pobreza, no, estoy hablando de austeridad, que había un tiempo en que no hacía falta tantos requilorios y tantas tontunas para ser felices. Sencillamente la amistad, los amigos sencillamente salían, se contaban historias, iban a ver una película, compraban a medias un paquete de tabaco, iban, venían, escuchaban música y no necesitaban más para ser felices. Y ahora parece que todo depende del dinero. Reivindicaría, ¿no? El no convertir en necesidad aquello que no es necesario realmente para ser feliz, ¿no? Pero vivimos rodeados de demasiadas necesidades y, bueno. Necesidades que nos ha creado ese mercado, Sí. ¿verdad? Que no tenemos realmente. Por cierto, dices en el libro que tú siempre has planeado tus libros, Sí. pero este no.
Y que empezaste, que tenías un cuaderno por ahí guardado y que empezaste a escribirlo sin saber muy bien, pues menos mal que no lo tenías planeado y que te salió así. Entonces, los que quieran ser escritores dirán, o sea que te pones a escribir, yo lo veo tan dificilísimo y te sale este libro así sin tenerlo planeado. Un hilo te lleva a otro, como tú dices, una palabra te lleva a la otra. Esas cosas que tú haces como un maestro que eres de la literatura, claro. Claro. No, yo siempre les decía a mis alumnos, siempre les aconsejaba a mis alumnos que escribieran y siempre les decía que escribieran, les obligaba a que escribieran 2 horas a la semana, precisamente para que vieran cómo efectivamente, si se ponen en un cuaderno y si hay lentitud, si hay soledad y si hay concentración, si hay esas tres cosas, que son las 3 patas del taburete. Lentitud, sí. Soledad, Concentración. soledad, Soledad concentración y y concentración. concentración. Nada se ha hecho, el hombre nada ha hecho a lo largo de la historia que no sea desde la soledad, la concentración y la lentitud. Y justamente contra eso conspiran todos los valores, o casi todos los valores que hay actualmente, ¿no? Vivimos en las prisas, en la actualidad, en pasar de una cosa a otra, cuando realmente hace falta un poco de paciencia y de constancia, ¿no? Pero sobre todo para ser un gran escritor, imagino, hablas de ello, ¿no? La capacidad de observación. La capacidad de observación es fundamental, ¿no, Luis, para ti, aparte de tu gran memoria, porque ahora vamos a hablar de lo que tu pasado, tu vida, los libros que te ha dado. En la observación está fundamentalmente todo, porque el pensamiento te lleva hacia cosas abstractas, pero la observación te lleva hacia cosas concretas. Y tirando del hilo de lo concreto, llegas a lo general, siempre, llegas a lo general. Y eso de observar es algo que yo le aconsejaría a todo el mundo, que observe, pero que observe con paciencia. Que escuche, ante las cosas tenemos, como decía Schopenhauer, tenemos que comportarnos como ante un rey, esperar a que ellas nos hablen. Y ellas nos hablan, si sabemos escucharlas y si esperamos, ¿no? Pero para esto, naturalmente, tenemos que tener paciencia. Y entonces, observar es fundamental, pero para observar hace falta un poco de recogimiento, pero joder, tampoco es tan complicado recogerse. Además, es un No, placer recogerse. pero hay gente que no soporta el aislamiento, el recogimiento, la soledad, Luis, porque mira cómo estamos en eso que tú decías, ¿no? De ir de una cosa a la otra, tenemos más estímulos exteriores que nunca y esta concentración, eso también requiere un hábito, ¿eh? No te creas tú que es tan fácil, No, ¿eh? no, es entrenarse. Entrenarse siempre duele un poco, ¿no? Siempre hay cuento, ¿no? Lo de Luis Buñuel, que se obligaba todos los días durante media hora a contarse una historia. ¿Por qué? Porque la imaginación se entrena. Y si no se entrena, se atrofia. Y entonces él se contaba una historia para ejercitarse, para que su imaginación echara músculo, como el que va al gimnasio, eso mismo, ¿no? Entrenarse. También hay que entrenarse en el asombro, entrenarse en la observación, entrenarse en el recogimiento, entrenarse en esto. Eso no significa renunciar al mundo, ni refugiarte en tu soledad, no. Pero es sencillamente ser tú mismo, es buscar todo aquello que hay dentro de ti, aquello dentro de cada uno y un tesoro por descubrir. Menos mal que dices que no tienes oficio. No, no tengo oficio, de verdad, A ¿no? ver, a ver, o sea, lo de escribir no es un oficio. Ya, lo que pasa es que no soy de fiar, porque yo escribo no lo que quiero, sino lo que puedo, en lo que me sale. Y entonces, no, a mí, por ejemplo, si muchas veces me llaman y me piden algún artículo y todo esto, digo, pues si es que yo no sé escribir artículos, es que yo escribo lo que me sale, pero yo, por ejemplo, una cosa de encargo yo no sé hacerla, no puedo hacerla, además me aburro, ¿no? Y además me pongo a mala leche. No, tengo que escribir, Eso es tengo, otra cosa, que a ti no te interese es otra cosa. tengo que escribir lo que me sale de dentro, ¿no? Lo que, bueno, es mucho decir eso, lo que me sale de dentro, son un poco tremendista. No, lo que me apetece hacer y lo que me pide el cuerpo y el alma que haga, ¿no? Oye, ¿escribirás algún día esto de los polvos de papel? Pues no lo sé, no creo, de verdad, porque Me encantaría. sí, ¿verdad? Yo creo que Hombre, además tendría éxito eso. Lo bueno, tú ya tiene. no necesitas el éxito, pero que sí se No, no, convertiría en un bestseller de esos tremendos. Vamos a aclarárselo a los que todavía no hayan leído El huerto de Emerson, que en sus cosas como Bailando habla de que a veces se ha planteado escribir los mejores polvos, ¿no?, de la literatura.
La literatura universal. de la literatura universal. A mí eso me Ahí, parece una idea maravillosa, ¿verdad? Sí, maravillosa. sí, sí, sí. Y además tengo escritos varios. A mis alumnos siempre les contaba alguno, siempre en el curso. Siempre esperaban este momento con, en fin. Y siempre les Pero contaba, son todo polvos literarios, ¿eh? Son polvos de papel, porque el libro se titularía Polvos de papel, ¿eh? eso, Serían polvos de papel. Mi idea en esto es naturalmente comentarlos como lector. ya. Y entonces añadir mi visión y todo esto. Lo que pasa es que tanto el terror como el sexo, a la hora de escribirlo o a la hora de filmarlo, es muy delicado, porque hay que sugerir, porque todo lo explícito carece de interés. Es mucho mejor herir la sensibilidad del lector para que él se imagine las cosas que mostrárselas tal cual. Si se la muestras tal cual, se agota en el momento esto. Bueno, pues ya está visto y esto es lo que era. No era para tanto. Pero sin embargo, sí hieres la imaginación del lector y lo invitas a que él fantasee sobre esto, siempre naturalmente la imaginación del lector va a superar a todo lo que puedas enseñar por escrito o en la imagen. Da igual, ¿no? Pero sería una buena idea. Lo que pasa es que no sé si lo haré porque me da pereza hacerlo. No sé. Bueno, a lo mejor un día, ¿no? Tengo que decirte que cuando llegué al capítulo, que ahora no me acuerdo si es el 4 o el 5, donde Pache me dio un vuelco el corazón. Pero es que mi padre se llama Gemio Pache. Y entonces cuando titulas Donde Pache, me dio un vuelco porque un tío mío, hermano de mi padre, mi tío Nicolás, tuvo un bar en el centro, allí en aquella plazuela, enfrente de la plaza, tuvo un bar que se llamaba Pache, Bar Pache. Entonces quedábamos allí cuando yo tenía 10 años, 12 años, 14 años, 15 años, quedábamos allí donde Pache. Entonces me dio un vuelco el corazón. Cuando Claro. leí ese título, empiezo a leer, tú te vas antes, tú dices que no lo conociste y te vas a los años, creo que 50, ¿no? De los... Bueno, vamos a ver, no, no, no. En realidad hay A una ver, pequeña licencia que me concedo yo ahí. ya lo pensé también. Sí, sí, hay una licencia que me concedo ahí, porque esto pasó después. Y entonces Agustín Pache, que es del que yo hablo, Agustín Pache, Mi otro tío que murió se llamaba Agustín, pero no se suicidó, murió de cáncer de pulmón. sería otro, Mira, Luis, de verdad, me sería voy a otro. ir al pueblo y voy a indagar porque me dejaste así. Sí, Bueno, como comprenderás, mira, me haces como, o sea, a través de tus libros, tu pasado, tu infancia, me haces recordar la mía, nuestro claro. pueblo, esas palabras que ya no leo nunca, palabras como boliche, como fuscas. Mi madre decía, hay que recoger las fuscas. Nadie dice ya esas palabras, Luis, de verdad. Es que es tan emocionante. Tu vínculo con el pueblo, Luis, sigue siendo, sigues teniendo familia, casa, hace mucho que no vas. Cuéntame. Sí, bueno, tenemos la casa, que es donde nacimos, que porque todavía se nacían las casas, que está en la calle Calzada, Calle Calzá, Calzada, la calle con Calzá. aquella piedra, ¿eh? Con aquella piedra tan enorme. Sí, entonces, bueno, pues allí, claro, tengo a mi hermana la mayor vive allí, vive en el campo, no en el pueblo, en el campo. Bueno, te llega, ¿no? La gente que piensas, la gente que te leerá en el pueblo, todo el mundo te conoce, eso es indudable. No, Es allí la Casa de la Cultura Luis Landero. Oye, ya eres profeta en tu tierra, Luis, sí, sí, sí. en tu pueblo, que eso es muy importante. Sí, eso sí, mi padre y mi abuelo lo hubieran visto, no. Sí, ¿no? Ese padre que quería que fueses Sí, abogado. sí, es verdad. Mi padre quería que yo no fuera campesino. Mi abuela, siempre que era analfabeta, cada vez que recibíamos una carta tenía que ir a una vecina que se la leyera. Y siempre mi abuela me decía, a ver si aprendes a leer tú, porque a mí me da mucha vergüenza no saber leer y escribir. Y cada vez que recibo una carta se me cae la cara de vergüenza cuando tengo que ir a que me la lean. Pero a ver si que tú, a ver si aprendes a leer y a escribir, Claro. y no como nosotros y tal. Y esa pasión de mi abuela la tenía mi padre todavía más.
y quería que yo no fuera campesino, que yo fuera alguien. Pero bueno, y a ti te conoce mucho más que a mí, bueno. Bueno, es lo que tiene la televisión, pero yo no tengo ni casa de cultura ni nada, ni pasa nada. Eso me alegra muchísimo que tú tengas como mínimo, pues tendrías que tener la plaza más grande del pueblo se tendría que llamar Luis Landero. No, no, está bien como está. Está bien como La está. plaza de toda la vida. La plaza del pueblo. La plaza del pueblo. Hay que dejar las cosas como están y no tocarlas demasiado. Pues Luis, lo vamos a dejar ahí. Ojalá podamos vernos pronto. Tengo muchas ganas Ojalá. de verte, de tomar un café contigo. Y bueno, a lo mejor en la próxima entrevista te la propongo en el pueblo, que los dos vayamos al pueblo. Ay, sería ¿O estupendo. que sí? Pues oye, Luis, en fin, que gracias por tu tiempo, por darnos tanto, por hacernos disfrutar como lectora. De verdad, te lo agradezco mucho porque es una delicia disfrutar leyéndote y luego que seas como eres, que no hayas perdido ese encanto, esa gracia, esa sutileza. ¿Qué te voy a decir? Que te vas a poner rojo, que yo sé que los tímidos te vas a poner, pero yo me gusta decírtelo. Paisano de Alburquerque, un abrazo muy grande. Muchas gracias, Isabel. Ha sido un gustazo hablar contigo, de verdad. Paisana, amiga, un abrazo muy grande. Hasta siempre. Un Hasta luego. abrazo, Luis. Chao, Hasta chao. luego.